Iniciamos una nueva ronda informativa de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentarles las informaciones que más destacan en el sector agropecuario. Pero antes, titulares. Brasil se posiciona como segundo exportador mundial de maíz en los próximos años. México se convierte en uno de los principales proveedores de maíz blanco de Venezuela. Agricultores franceses rechazan a Macron por acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Costa Rica y Cuba firman convenios sobre ganadería sostenible. Captura de sardina cae por cambio climático en Golfo de California. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos prevé que Brasil será el segundo exportador mundial de maíz en los próximos 10 años, por delante de Argentina y Ucrania y detrás de la nación norteamericana. El informe divulgado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos agrega que Brasil fue el primer exportador mundial de maíz en el ciclo 2012-2013, época de la histórica sequía norteamericana, la más grave de los 70 años previos, que quitó a ese país de la competencia mundial. En la nación carioca, la producción de maíz alcanzó 85 millones de toneladas en 2014-2015, con una tasa de crecimiento de 21% anual. Significa que aumentó 7 veces desde 2005 y lo hizo con una superficie sembrada de 15.8 millones de hectáreas. Esto ha convertido a Brasil en el tercer productor global de maíz y en el segundo exportador mundial de ese grano después de los Estados Unidos. Datos de la Comisión Internacional de los Estados Unidos revelan que productos mexicanos como el maíz blanco, el cereal, algunos lácteos y el azúcar incrementaron sus exportaciones. En el caso del maíz blanco, Venezuela se convirtió en uno de los principales destinos. El reporte aquí. En 2017, Venezuela se convirtió en el mayor receptor de maíz blanco mexicano con más de 224 millones de dólares. El azúcar de caña nacional pasó de no tener presencia en Venezuela en 2014 a reportar ventas por 14.18 millones. El responsable de Asuntos Internacionales de Zagarpa, Raúl Urteaga, explicó que en el caso del maíz blanco son autosuficientes y superavitarios en porcentajes crecientes en los últimos años, y Venezuela es uno de los países a donde envían los productos derivados de este cereal. Integrantes de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Francia expresaron su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, ante el presidente de esa nación, Emmanuel Macron, en una visita al Salón de la Agricultura de París. Los jóvenes agricultores también expresaron su desacuerdo ante la prohibición del uso del glifosato. Ante esto, el primer mandatario francés prometió que nada quedaría sin resolver. Los ganaderos franceses, también presentes en el lugar, temen en particular la importación en Europa de 70.000 toneladas anuales de carne bovina sudamericana con aranceles aduaneros reducidos. Además, denuncian la competencia desleal de esta carne producida a muy bajo costo con criterios sanitarios y calidad menos exigentes que en Europa. Una nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur retomaron esta semana en Paraguay. Esta nueva ronda podría concluir a principios de marzo con un anuncio sobre un acuerdo. En otras noticias, Costa Rica y Cuba firmaron un acuerdo de cooperación sobre ganadería sostenible que pretende facilitar la capacitación de funcionarios e intercambios técnicos sobre esa materia. El convenio fue firmado por la viceministra de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Ivania Quesada, y el embajador de Cuba en San José, Danilo Sánchez, en el marco del Tercer Congreso Nacional Forrajero 2018 y la jornada de investigación. De acuerdo a lo especificado en un comunicado del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, el acuerdo facilitará la capacitación, intercambio de expertos e información técnica, también en temas de frutas, semillas, enfermedades, nuevas tecnologías de manejo, reproducción, alimentación y forrajes, genética de especies mayores y menores, cadenas de vapor de producción de leche y carne. Debido a las altas temperaturas, la captura de la sardina en el Golfo de California disminuyó 90% para la zona del Pacífico. Así lo divulgó el investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México, David Petatán Ramírez.
La investigación, que es parte de la tesis doctoral de Petatán Ramírez, consiste en una modelación para determinar la afectación que está sufriendo la pesquería de sardinas debido al cambio climático, y con ello conocer hacia dónde está migrando y el impacto que tendría su producción si las temperaturas siguen subiendo. Los datos recabados son introducidos en un software denominado red neuronal artificial que, mediante la repetición de estos procesos, establece un modelo que permite establecer patrones de comportamiento de las especies en peligro en los ecosistemas marinos. Pasamos a Argentina, donde una fuerte sequía afectó los precios de los cereales. Según el analista del sector, Hernán Fernández Martínez, se registraron fuertes incrementos en las últimas semanas. Esta semana se registraron grandes incrementos en los precios argentinos de posiciones de cosecha en el mercado a término de Buenos Aires, superiores a los del mercado de referencia de Chicago, lo cual de por sí no es frecuente observar, y menos en soya, producto en el cual aún existen derechos de exportación cercano al 30%. El maíz disponible subió $5 por tonelada, mientras que la soya disponible subió $8 por tonelada. Finalizamos este bloque con una noticia interesante. En Londres reabrieron el invernadero más grande y con las plantas más extrañas del mundo. El Temperatura House en Kew Gardens fue el hogar de unas 1000 especies de plantas antes de cerrar sus puertas en el año 2013 por caer en un estado de deterioro. Veamos el reporte. La estructura de hierro forjado y vidrio fue diseñado por el estimado arquitecto Victoriano Decimus Burton en 1860 y se inauguró en 1863. El gerente del proyecto de recuperación, Andrews Williams, informó que invirtieron unos $57 millones para la renovación del espacio. La pintura suficiente para cubrir 4 campos de fútbol se usó para arreglar las enormes columnas de hierro y esperan que cientos de miles de visitantes pasen por sus puertas anualmente de su reapertura en mayo. Con semanas antes de la gran reapertura, los horticultores están trabajando arduamente en la reubicación de las plantas, muchas de las cuales fueron transferidas a viveros en el sitio durante el trabajo de renovación. Y es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Mientras, los invitamos a revisar nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. La herramienta web Tracoanet permite gestión eficiente de granjas acuícolas en México.